Ingresá en www.mypod.fm y conocé todos nuestros podcasts, información y entretenimiento. MyPod. Somos podcast. Proyecto Liderar. Walter Zafarian. Abrimos un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar y vamos a charlar con un periodista, con alguien muy reconocido, no solamente en la Argentina, sino en gran parte de Latinoamérica. Es el señor Fórmula 1, es Fernando Tornelo. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Cuántas veces te denominaron así el señor Fórmula 1? Me suena, la verdad que es muy lindo, pero me suena como demasiado exagerado porque hay mucha gente que me llama así, hicieron notas y me da hasta un poco, no te digo de vergüenza, pero bueno, un poco de pudor también con ese tema, ¿no? Es decir, hay tanta gente importante en la Fórmula 1 que algunas veces la gente es muy cariñosa, entonces me manda mensajes muy, muy afectuosos y bueno, yo trato de responderlo de la mejor manera posible, pero la verdad que a veces me incomodo un poquito con con los elogios. Bueno, te voy a llevar a un juego. Yo era pibe, jugaba en la puerta de mi casa donde yo vivía, con mis amigos. Teníamos categorías, la de coches de calle. Yo me acuerdo que tenía un Yello, un 504, al que le poníamos masilla o plastilina, la cucharita. Tenía un Ford, representando el turismo de carretera. Y era el único de mis amigos que tenía un Tyrrell de 6 ruedas. Buenísimo. Vos mirá por qué. Me enamoré de ese auto un día que lo vi ganar a Jody Scheckter. Con ese Tyrrell. Mirá, si no me equivoco, fue 75, 76. Yo era muy pibe. Sería, y ahí es donde quiero llevarte, ¿hoy sería una locura que un auto de Fórmula 1 tenga 6 ruedas? Mira, con la tecnología nunca es una locura, es difícil. Igual te aclaro que estabas bien en las fechas, porque el Tyrrell de 6 ruedas corrió 2 años, 76 y 77. Esos fueron los años, pero está bien, es ahí la época que decías. La verdad que una locura no es. Lo que pasa es que es improbable porque la tecnología hoy no va por ese costado, por el costado aerodinámico, sino por el de los motores eficientes, como esta unidad de potencia con 6 elementos que tienen los Fórmula 1 ahora. El Tyrrell de 6 ruedas lo crearon en aquel momento porque Ken Tyrrell pensaba que si bajaba toda la parte frontal del auto, esta iba a penetrar mejor en el aire, es decir, el aire que encuentra de frente el auto, y que iba a ofrecer menos resistencia y que iba a ir más rápido. Pero se encontró con un problema inesperado que él no lo imaginó, que la proveedora de neumáticos, que era la casa americana, proveedora de neumáticos muy conocida en aquel momento de la Fórmula 1, el único cliente que tenía para hacerle las ruedas chiquitas, las ruedas frontales que tenía ese Tyrrell, era Tyrrell. Entonces tenía que hacer un desarrollo especial solo para un equipo y eso era muy costoso. Entonces no lo hacía y esas ruedas se recalentaban demasiado. Tyrrell no conseguía del proveedor de neumáticos tener la solución y bueno, evidentemente después tuvo que abandonar el proyecto porque no funcionaba como él pensaba, ¿no? Así que te cuento eso por lo que me contabas de que tenías ese auto, que la verdad que era espectacular. Pero vos sabés que después, los famosos Matchbox que se vendían, yo iba y lo compraba y lo tenía en la repisa de mi casa. Yo no sé si me sentía más importante porque el coche mío tenía 6 ruedas, pero me daba esa sensación. Inclusive me sentaba delante de la tele y quería que ganaran esos autos. Sí, bueno, es que así funciona la cosa y sobre todo funcionaba en aquellas épocas que eran de mayor descubrimiento de cosas, ¿no? Es decir, hoy nosotros vemos todo en el contexto actual, es decir, con las redes sociales estás al tanto a la milésima de segundo de lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, en China, en Estados Unidos, en Finlandia, en cualquier lugar. En aquella época, ¿te acordás cómo era? Si nosotros nos enterábamos varias horas después o algún día después de las cosas que pasaban. Era antes de los satélites, antes de que las señales llegaran vía satélite en vivo, veíamos como podíamos, con imágenes distorsionadas, existían el telex para las noticias. Bueno, es decir, había muchas cosas que el contexto de aquella época hacía que hoy se ve aquello como una ingenuidad nuestra, pero a mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo te digo, yo esta anécdota la conté no hace mucho también,
en esa época mi mamá me ayudó a comprar un Fiat 600 que fue mi primer auto, y yo lo primero que hice, le compré 2 calcomanías del sponsor que tenía Tyrrell con Jackie Stewart en esos años, esto fue en el 74, pero yo era hincha de Jackie Stewart del año anterior también. Porque había sido campeón Stewart. Claro, había sido campeón 3 años, 69, 71, 73, y bueno, yo era muy chico y recién podía empezar a manejar, y mi mamá me ayudó a comprar un auto y le puse 2 calcomanías de las que llevaba el Tyrrell, de una empresa francesa de combustibles, y yo me sentía Jackie Stewart manejando en la calle de Buenos Aires con un Fiat 600, así que imagínate, éramos bastante ingenuos visto todo desde ahora, ¿no? Nosotros somos de una generación a la que la salvó Reutemann. En realidad, en otro tiempo Fangio, lo que pasa que no llegaba en vivo la televisión, pero a nuestra generación la salvó Reutemann. Sin Reutemann, yo no sé si hubiésemos tenido en vivo tanto la Fórmula 1 en la Argentina. No, seguro que no, seguro, por lo menos en aquellos años. Ahora después se hizo un negocio más global desde los 90, pero en aquellos años seguro que no. Es decir, con el tema del Lole, imagínate, este fin de semana ganó Pierre Gasly, ¿no? Primera carrera que gana este checo francés, que es muy buen piloto, y salió en la tapa de los diarios en Francia, en L'Equipe y todo, y yo publiqué en las redes que qué envidia, que sana envidia, y me hizo recordar a cuando Reutemann salía los lunes en la tapa de los diarios acá. Era tapa completa a veces de Reutemann, ni hablar de las revistas, el Gráfico, Goles, ni hablar del automovilismo, ¿no? Automundo, Corsa. Entonces, era una época donde empujaba todo para adelante. Imagínense que hoy tuviéramos un piloto en un equipo de punta, ganador, que gane 2, 3, 4 carreras por año. Esto sería ¿te imaginas lo que sería? Tapa de diarios, revistas, se vendería por todos lados, las redes, los canales de televisión siguiéndolo al piloto así como lo seguían a Reutemann con los pocos medios que había en aquel momento, ¿no? Bueno, vos sabés que en aquel momento, Reutemann corrió en marcas y en escuderías de punta, y nosotros lo teníamos a Reutemann desde la idolatría. Ahora, también en la Argentina, a ese Reutemann que no pudo consagrarse, por más que haya tenido el recorrido que tuvo, lo miran de costado. Y es más, hasta hizo que él mismo se fastidiara y no quisiera hablar más de Fórmula 1. Sí, y la verdad que tiene razón, porque fue muy subestimado Reutemann. La verdad que hay que estar en el mundo de la Fórmula 1 para ver las pocas veces que él va, cómo lo reciben, ¿no? Si el trato diferencial que le dan, verdaderamente ha quedado con un respeto enorme. El mismo Reutemann, que yo recuerdo que hubo pilotos ídolos nacionales que un poco se burlaron diciendo por qué no le había pegado un autazo a Piquet en la carrera del campeonato. Y Reutemann no funcionaba de esa manera. Reutemann, la mente de él era mucho más limpia. No era la avivada criolla de pegarle un autazo al otro y ganar. Él tenía que ganar como se debía. Y por eso no cometió esa falta reglamentaria que muchos hubieran festejado, como festejamos el gol con la mano de Maradona y tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros somos de esa manera y por eso se critica al que no gana. La criticaban a Gaby Sabatini, criticaron a tantos, y bueno, ¿cómo no iban a criticar a Reutemann? Hoy, si tuviéramos un Reutemann, bueno, yo no sé qué daría por tener un Reutemann en la Fórmula 1. Imagínate, sería la gloria para los argentinos. Bueno, Senna marcó una época, a tal punto que falleció hace 26 años y hoy sigue siendo un mito dentro de la Fórmula 1. ¿Cómo eran aquellas pujas automovilísticas adentro de la pista entre Senna y Prost? Porque cuando muere Senna, el primero que se pone al lado del féretro para llevarlo hasta su descanso final es Alain Prost, aquel con el que había competido a morir adentro de una pista. Sí, se pone Prost ahí con el féretro porque ellos habían limado las asperezas y se habían vuelto a amigar de alguna manera en el último tiempo, justamente. Es decir, en el último tiempo, ahí finales del 93, se habían vuelto a amigar, a relacionarse bien de nuevo. Y además hay un tema que esto lo vas a entender seguro, porque sos un gran analista de todos los deportes. Estos dos grandes campeones se potenciaron entre sí. Sin el otro, uno no hubiera sido tan importante. Es decir, si no hubiera estado Prost, Senna tal vez no hubiera sido tan importante, hubiera ganado todo, pero no tenía un gran rival. Y si no hubiera estado Senna, Prost tampoco hubiera sido tan importante, porque a veces le ganaba a Senna, que era un enorme rival. Entonces creo que los dos se dieron un nivel que cuesta encontrar en la Fórmula 1, ¿no? Dos pilotos así, y en el mismo equipo, porque hoy tenemos dos pilotos de ese talento. ¿Sí? Hoy tenemos a Lewis Hamilton por un lado, a Max Verstappen, que es muy joven, por el otro,
pero hay una diferencia de autos, no están en el mismo equipo. Aquellos estaban en el mismo equipo, entonces vos estabas seguro que tenían la misma herramienta, el mismo auto, las mismas gomas, los mismos motores. Lo único que podía diferir era la puesta a punto con los ingenieros, y Senna pedía una cosa y Prost prefería otra, pero la herramienta era la misma. Es decir, eso es lo que falta hoy, por ejemplo. ¿Senna fue de los tiempos modernos el mejor? Cuando hablo de los tiempos modernos no voy atrás, ¿no? Ni a Stanley Moss, ni a Fangio, ni a, bueno, como hablábamos recién, a Jackie Stewart. Del 80 para acá, ¿fue el mejor? Sí, del 80 para acá fue el mejor sin ninguna duda. Para mucha gente es el mejor de la historia. Lo que pasa es que es tan difícil evaluarlo, porque yo, por ejemplo, no lo vi correr a Fangio, y tampoco lo vi correr a Clark. Yo arranqué del final de Jackie Stewart, más o menos, a comienzos de los 70, por ahí. Entonces, es difícil evaluar sin verlo, porque además había una gran diferencia de tecnología, de gomas, de seguridad, de circuitos. Era una diferencia de cantidad de carreras en el año. Las diferencias eran tan abismales que es casi imposible hacer un parangón y decir, bueno, este fue mejor que el otro. Ahora, sí podemos decir el mejor lejos de cada década, y ahí sí, no nos vamos a equivocar nunca, porque ahí encontramos los nombres justos más o menos para cada momento, ¿no? Porque después aparece Schumacher. Sí. ¿No? Después de Senna, el que toma ese bastón de ser el mejor es Schumacher. Claro, la tomó Schumacher, que es un enorme piloto, debe estar entre los 3 mejores de todas las épocas, y se puede hacer esa clasificación. Pero bueno, si a mí me preguntás, yo los vi correr a Senna y los vi correr a Schumacher. Es más, relaté tantas victorias de Schumacher que al final, bueno, era una cosa normal, ¿no? Como también me tocó relatar un año completo de Mansell ganando siempre, los últimos años de Ayrton campeón, los de Sebastián Vettel, los de Alonso, bueno, en fin, y los de Hamilton ahora. Pero si me preguntás, sigo con ese tema que de los 80 para acá el mejor fue Senna. ¿Es el auto o es el piloto? Porque, por ejemplo, Schumacher fue campeón con Benetton y después se subió a la Ferrari y ganó todo lo que ganó. Y Senna también. Y así podría nombrarte. ¿Es el auto, es la escudería o es el piloto? Mira, hasta los años 80 y 90, te podría decir, hasta principios de los 90, era el piloto y el auto, las dos cosas. Ahora es más el auto, porque hay una cantidad de tecnología, de electrónica, de elementos digitales, 6 unidades en el motor. Ya no es un motor, es una unidad de potencia porque tiene 6 partes. Entonces es muy complejo así ahora, y los pilotos no tienen tanta chance de poder revertir el rendimiento de un mal auto. Lo pueden revertir los grandes pilotos que te nombré recién y alguno más, pero sí, los que te nombré recién son Hamilton, Verstappen, tal vez Leclerc y algunos de los chicos talentosos que hay, Sebastián Vettel, pero es muy difícil. Antes Senna manejaba un auto que tenía que manejarlo con una mano, mientras con la otra, la derecha, hacía los cambios. Y tenía la caja en H como tenemos nosotros en los autos de calle. Y ahora no sacan las manos del volante, tienen esas válvulas atrás del volante, esas tabletas que van apretando, son los cambios ascendentes y descendentes, el embrague, tienen todo. Entonces, yo creo que los últimos años en que los pilotos manejaron los autos y se sobrepusieron a los autos fueron los de Senna y Prost. Olvídate de la alimentación, que en todo deporte es la clave, ¿no? ¿Cuál es el entrenamiento de un piloto de Fórmula 1? ¿Cómo se entrena Hamilton? El entrenamiento es muy riguroso, y en partes que en otros deportes no se necesitan. Por ejemplo, el cuello, los brazos, toda la espalda. Esto es por lo que tienen que resistir durante 2 horas de carrera, 1 hora y media de carrera, más los entrenamientos y la clasificación y todo, porque no te olvides que al doblar muy rápido hay una fuerza G que te va sacando para el lado de afuera de la curva, y eso lo soporta el cuello. Si bien ahora tienen elementos que los van protegiendo, el casco, y además, bueno, los laterales del cockpit tienen el sistema Hans para el cuello también, para los choques, pero igual el cuello tiene que soportar una gran fuerza G lateral generalmente, y a veces frontal cuando se frena. Es decir, el accidente de Leclerc fue un accidente donde la desaceleración de 200 al golpear fue en 3 segundos y fracción, y tuvo 17.7 G, o sea, de fuerza de gravedad. Así que imagínate que en una curva pueden tener 4 G, y el golpe frontal ese tuvo 17 G para Leclerc, ¿no? Así que tienen que estar muy, muy entrenados de cuello, brazos, espalda, de las piernas también, pero no tanto. Es decir, el acelerar no les provoca tanto cansancio, pero sí el cuello sobre todo. A ver, no voy a decir, porque tampoco soy quien para juzgar, que hoy se entrena
mejor que antes, pero sí me parece se entrena más. Sí, mucho más y mejor que antes también. El entrenamiento de los pilotos, siempre los pilotos tuvieron un entrenamiento, en la década del 70 era muy leve, muy liviano, pero igual se entrenaban mucho los pilotos. Digo muy liviano comparado con el que tienen hoy, ¿no? Después el gran salto evolutivo lo dieron con Ayrton Senna, que tenía un entrenamiento intensivo rigurosísimo. Después llegó Schumacher, y Schumacher tenía